Está el ex vocero de gobierno, el señor Jorge Ritter. Lo saludamos en este momento, un agrado, la verdad, saludarlo después de algún tiempo. Jorge, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo, introducirlo. Entiendo que escuchó la última parte, veníamos de una conversación sobre un proyecto de ley y es parte de esta coyuntura y yo trataba de extraer de ahí la coyuntura general, porque se habla mucho de la patria, del pueblo boliviano, y no vemos una acción ni de los que están hoy, ni de los propios, ni de los extraños, en la búsqueda de una solución a un momento tan complejo que vive el país. La crisis del gobierno la puede generar el gobierno, la puede gestionar el gobierno o no gestionarla, pero el resultado es muy empobrecedor para el pueblo boliviano. Miraba un dato de jubileo, tenemos aproximadamente poco menos de 6 millones de pobres en Bolivia. Usted ha sido parte de un proceso, luego decidió apartarse, tiene una línea de pensamiento definida, ideológica, pero me parece que más allá de esto, yo tengo una impresión de que el discurso y la utilización permanente de a nombre del pueblo boliviano no se ha hecho carne en la gente, no somos un mejor país para vivir, y se han sumado un montón de elementos que tienen que ver con la corrupción, es cierto, pero también con la falta de empatía de los gobernantes en el último tiempo, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, en el de Evo, en el de la señora Yanine, en el de Luis Arce y este de Rodrigo, de no terminar de identificar las urgencias del pueblo boliviano y entre todos generar una salida mucho más rápida a la crisis que hoy golpea, y todos los indicadores que nos marcan un rumbo, ¿no? Fracaso. Quiero su lectura primeramente para conversar, para iniciar el diálogo, agradecido por supuesto por este momento que nos brinda. Muy amable y bienvenido. ¿Cómo le va, Gary? Buenos días. Un gusto poder estar nuevamente con usted en estas conversaciones sobre el país. Un saludo con afecto para todas las bolivianas, los bolivianos. En mi criterio y en mi análisis, Gary, el gobierno llega sin agenda en noviembre del pasado año, sin agenda, a un país en el cual ya se había instalado una serie de crisis, a lo cual se denomina en ese momento eh, policrisis. Policrisis son una serie de crisis que actúan todavía de forma independiente, pero que convergen en un mismo tiempo y con impacto unificado. Y por supuesto, el gobierno, al no tener agenda y no tener un plan de gobierno y un proyecto país, por supuesto que echa mano de lo que son las narrativas. El gobierno efectivamente tiene una altísima capacidad de difusión, eso es muy propio hoy en el mundo de los sectores más conservadores, la narrativa de la intolerancia y de la construcción de enemigos. En esa perspectiva, por supuesto, coincido en algo que usted ha señalado. Desde hace bastante tiempo, no solamente en este gobierno, desde hace bastante tiempo atrás ya, las urgencias del pueblo boliviano no son consideradas. Y ahí está la pregunta. Los gobernantes, lo primero, los gobernantes tienen una empatía con las necesidades de la población, o los que buscan la presidencia del Estado quieren únicamente la administración del poder para distintos beneficios, pero en la escala de prioridades el último de estos beneficiados va a terminar siendo el pueblo. Me inclino, ya con la experiencia que tengo, me inclino mucho más por esto último que le estoy mencionando. ¿Cómo se toman las decisiones? Las decisiones hoy en día, con conocimiento de causa, le puedo decir, se toman en función de intereses partidarios, de grupos sectoriales y también personales, pero no se toman decisiones en función de la necesidad de la gente. Hay una novela que es fantástica que se llama El hombre que amaba a los perros, y en esa novela, en la parte última, que es una referencia a la muerte de Trotsky y a todo el proceso que vivió la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y en la parte final de la novela dice, alguien pensó
acaso en la gente para todo este experimento político? ¿Alguien reparó en las expectativas, en los sueños, en las necesidades de la gente? Bueno, podríamos traspolar a nuestra realidad esto. No se está pensando en la gente. Cuando se habla de ajuste estructural, cuando se habla de liberar el dólar, cuando se habla de institucionalidad, cuando se habla de déficit fiscal, usted puede ver claramente que no hay referencias hacia la gente, hacia la persona. Por ello, no conocemos planes de empleo, por ello, no tenemos una proyección de cuánto va a crecer la economía de nuestro país, por ello, no sabemos, no tenemos información fiscal y en consecuencia tampoco miradas sobre cómo vamos a amortizar el golpe del ajuste estructural solamente, llámele usted de forma rápida, subida del dólar y número dos, el precio de los combustibles y número tres, una no generación de actividad económica importante en el país que antes estaba a cargo de la inversión pública, que hoy no está a cargo de la inversión privada y que por lo tanto va a dejar allí en el medio un bache que significará de crecimiento económico o recesión. Entonces, cuando usted mira todos estos elementos, lo que menos se encuentra es lo que había mencionado. Las urgencias del pueblo boliviano no están siendo consideradas, no de ahora, sino desde hace un buen tiempo atrás. Pero un presidente se postula para eso, precisamente, Gary, porque entiende que sabe de Estado, porque comprende que tiene las posibles soluciones y porque aplica una mirada estratégica traducida en un plan de gobierno que le permite al país poder avanzar en la resolución de sus problemas. Eso no tenemos y por lo tanto todo es muy disperso, desordenado y se resume en el porcentaje de aceptación que hoy tiene el gobierno, que está por encima o debajo, mejor dicho, del 35%. Le planteo una consulta porque la palabra crisis resuena en este momento en todas partes. La explicación casi espontánea del gobierno es: heredamos la crisis, vamos a gestionar la crisis. Hoy tenemos enormes problemas, estamos yescas, no tenemos plata, tenemos problemas y se acabó la paciencia. La gente está con poca paciencia. Venimos de 52 días de paro. La vida es el presente, el pasado servirá para aprender y el presente construye el futuro. Usted utilizó una frase que me ha llamado la atención y la he colocado como parte de este diálogo. Crisis permanente. ¿Cuál es la diferencia entre las crisis anteriores? Yo tengo por ahí una impresión muy sesgada por lo histórico que reclama Santa Cruz, que es la falta de atención del sistema centralista. No quiero entrar por ahí porque es escabroso, es complejo, sino directamente a la frase de usted. ¿Cuándo se transformó esta crisis en permanente? Y si en realidad la crisis permanente no la vivimos desde el periodo democrático, después de la UDP hasta hoy, hemos estado en transiciones y parches muy complejos, salvo un momento económico sumamente importante en la panza del gobierno de Evo Morales, que no supimos transformar para generarnos mejores días. Con esos elementos le planteo la consulta. ¿Cuándo la crisis se transformó en permanente y si la crisis permanente en realidad no es parte del diario vivir de Bolivia desde los 80? Los bolivianos somos un país que enfrenta cotidianamente una multiplicidad de situaciones críticas y de crisis, por lo tanto. Pero también hemos tenido espacios en los que aquello que nos enfrentaba, nos confrontaba y nos dividía a los bolivianos podía ser la restauración del sistema democrático en un principio, podían ser las reformas institucionales como las del año 92 también, podía ser recuperación de un momento en el cual la democracia estuvo amenazada, esto es posible también, pero ya la crisis permanente es algo que supera lo estrictamente económico como crisis mayor,
que supera estrictamente también lo político como crisis mayor, que supera la falencia en la convivencia social como crisis mayor, que es dramática en nuestro país. Estamos en un tiempo de intolerancias muy difíciles y de no buena convivencia y coexistencia entre los bolivianos. Supera también la cuestión institucional porque esa está irresuelta, supera también la transparencia del Estado, y ahí le hago un breve paréntesis. El Estado tranca no son las instituciones, el Estado tranca son principalmente las personas que han hecho del Estado una entidad a su servicio y a su beneficio y que para ello la han complejizado. Y después de ello, por supuesto, una maraña de construcciones institucionales que favorecen esa disposición que forma parte de la cultura de la política boliviana. Entonces usted tiene ahí un conjunto de crisis para las cuales no existen respuestas. Cuando digo esto, y no nos remontemos tanto tiempo atrás, cuando digo esto, Gary, eh, el momento y el tiempo de mala convivencia, de crisis económica, de crisis política, empieza con mucha fuerza en la segunda mitad del gobierno de Luis Arce. Continúa transitando sin soluciones, porque él tenía una agenda personal política, sin soluciones, y en estos 9 meses tampoco usted avisora ninguna política destinada a enfrentar esta situación, una política, una decisión, que no sean medidas sueltas, sino que formen parte de un conjunto integral de soluciones con mirada de Estado para la solución de los problemas del país. En esa perspectiva, llevamos desde hace muchos años ya, desde hace un buen tiempo, un arrastre de crisis individualizadas que hoy en día se han conectado para poder, en la necesidad de su búsqueda de solución. Como no están las soluciones y como no se avisora en el perfil del actual gobierno, y no lo tenía el anterior tampoco, este planteamiento de por dónde podríamos caminar para resolver los problemas de los bolivianos, hemos ingresado a una etapa que se llama crisis permanente. De acá no vamos a salir en los próximos 5 años, tengo la absoluta seguridad, no porque uno hace una mirada futurista solamente de sensaciones, porque no hay elementos claros, reales y fácticos tampoco sobre los cuales se pueda señalar y decir, vamos a avanzar y tenemos perspectiva de poder cambiar y mejorar. No hay plan de gobierno, no hay plan económico, no hay gobierno de unidad nacional para generar gobernabilidad, no tiene usted una iniciativa que vaya a mejorar la convivencia de los bolivianos, las regiones van a seguir, por lo tanto, y en consecuencia, enfrentadas, no vamos a resolver nuestros problemas identitarios, culturales, democráticos e institucionales, porque no está planteado esto como un problema urgente, no se miran los problemas estructurales del país. Solo se observa la coyuntura que, se, que es abordada desde una narrativa que parece fácil. Usted ha mencionado algo que yo también ya lo empiezo a mirar con preocupación. Siempre está la pobreza de ya vienen, la promesa de ya vienen sorpresas, ya vienen las leyes, ya estamos por hacer aquello y esto, pero no hay absolutamente nada serio y estructurado. Y permítame algo más. Sobre eso, usted tiene un enorme problema de gobernabilidad en la gestión del presidente, que posiblemente va a pasar de crisis de gobernabilidad a crisis de gobierno, que también son diferentes. Y esa crisis de gobernabilidad está generada en esta coyuntura por la decisión que ha tomado el señor Doria Medina, el señor Lupo, de convertirse en opositores porque quieren un espacio mayor del poder estatal y del poder gubernamental. Entonces tampoco hay allí posibilidades en la legislatura de poder avanzar, salvo que el señor Jorge Quiroga quiera darle un salvavidas político-legislativo al actual gobierno. Entonces tiene usted demasiados elementos en toda esta cartografía de conflictos sin posibles soluciones. Los conflictos y los problemas han crecido y las soluciones no han sido aportadas, por lo tanto hemos ingresado ya de lleno en una situación de crisis permanente.
Le planteo desde una frase que usted utilizó hace un momento, el reemplazo de las agendas. En un momento dado, es lo que interpreto lo que usted dice, el expresidente Arce reemplazó la agenda del gobierno por una agenda personal, que puede tener cualquier tipo de motivaciones, no necesariamente malas. Desde esa perspectiva, y usted era parte de ese gobierno, entiendo que en el momento de su salida dejó una carta muy clara que argumentaba el por qué salía, pero en esos paralelismos, en esto que usted era parte y luego sale, y lo que está hoy observando, como todos los bolivianos, de observadores mirando el accionar o la falta de acciones concretas en lo político y en lo estructural de Bolivia de parte del gobierno, el rumbo de Rodrigo Paz, en este paralelo, insisto, es el mismo que que tomó en su momento el gobierno de Luis Arce. En lo económico sí, en lo político no. Argumento esto. Yo he sido parte de ese gobierno y en el rol que me correspondía, no era ministro, era vocero de la gestión gubernamental, tenía la posibilidad de sugerir a un presidente. Se le pueden hacer sugerencias, las decisiones finales siempre serán del primer mandatario. Los presidentes en nuestro país tienen esa característica de que se encierran en un círculo rojo que primero es de amigos y que después lo termina aislando del mundo, de la sociedad, de lo que ocurre puertas afuera de la Casa Grande, y pareciese que no comprenden ya lo que está ocurriendo. Cuando un presidente empieza a hacer del avión presidencial y de la cápsula presidencial, que es la cantidad de vagonetas que lo acompañan en su desplazamiento, el lugar preferido, por supuesto, está desconectado, esto para darle una simbología y una gráfica, está desconectado de lo que ocurre en el país. Yo tomé la decisión de apartarme en el momento en el que observé que ya no tenía ninguna capacidad de incidencia lo que yo le podía señalar al presidente, y que él y varios de sus ministros ya tomaban una agenda política que no era de mi agrado y no le veía importancia para los problemas del país. Ahora, en lo económico le digo que sí, porque el presidente Arce había establecido que su modelo económico, si ya eso se podía llamar modelo porque estaba absolutamente agotado y había un dogmatismo de su parte que no quería conversar, ni mucho menos analizar cuáles eran los problemas de ese modelo. Si el modelo quiero decir de él, estaba vinculado única y exclusivamente a la consecución de créditos. El gobierno del presidente Paz Pereira funciona únicamente también con la búsqueda de créditos. No hay una política de desarrollo que permita avanzar hacia lo que nosotros verdaderamente necesitamos, que son dólares genuinos. Esto es, dólares conseguidos a partir de la generación del Estado, minería, hidrocarburos, por señalar lo más rápido y lo más importante. Los dólares del agro y de la ganadería, por decir también esto, no ingresan a las arcas del Estado. Entonces, el Estado tiene que generar sus propios dólares. Eso no lo hizo Arce, eso no lo está haciendo el actual gobierno, y avanzan ¿por dónde? Avanzan por la vía del crédito, endeudamiento del país. Eso no va a ser crisis hoy día, pero va a haber una crisis de deuda externa en el siguiente gobierno, sin lugar a dudas, desastrosa para el interés nacional, porque no tenemos dólares y no generamos dólares, y la deuda se paga precisamente en esa moneda. El segundo punto, muy rápido, Gary, el señor Arce armó una agenda política personal. Y a mí me interesa siempre lo estructural del país, no voy a ir a las consideraciones personales de uno ni del otro, ni de los hechos que se les pueda hablar, se les puedan referenciar ya por temas de transparencia, etcétera. Eso ya lo mirará la justicia seguramente. Pero en el tema político, el señor Arce distrajo recursos, esfuerzos en una guerra inútil y fratricida que libró contra el señor Evo Morales, imaginando el uno que podía ser el sustituto de la persona que había liderado ese proceso de tantos años, e imaginando el otro que podía ser una persona inmortal para la política nacional. Esto quiere decir sostenida en el tiempo.
ni uno ni lo otro era bueno y aquello terminó como está concluyendo. En este caso es distinto, no tiene esas presiones ni esa acción el señor Paz Pereira, pero tiene otros problemas. No genera gobernabilidad, no construye su gobernabilidad, no tiene operación política en la Asamblea Legislativa, no ha construido tampoco el gobierno de unidad nacional del cual el cual él hizo una referencia el día de que anunció el estado de excepción. Si no tiene un gobierno de unidad nacional con la participación de todos los sectores de Bolivia, no significa fraccionar el gabinete, significa incorporar en la confección de una agenda de urgencias, aprobar y generar los consensos para la misma, establecer la legislatura suficiente y poder avanzar en la implementación de esas políticas. Si no tenemos aquello y él no lo está realizando y no tiene colaboradores que lo hagan, por supuesto que el país políticamente también está desnortado, como dicen los españoles, camina sin agenda también en lo político. Es distinto de lo de Arce, pero también tiene una afectación gravísima sobre la gobernabilidad y va camino a ser crisis ya no de gobernabilidad, sino crisis de gobierno. La diferencia es que en la gobernabilidad usted no tiene soporte legislativo, básica y fundamentalmente soporte territorial, y en la crisis de gobierno ya lo han cuestionado en su permanencia en el gobierno a usted y a su gabinete. Esas son las diferencias. Hablaba este fin de semana con un grupo de jóvenes interesados en introducirse en diferentes actividades de liderazgo para eh, transformar el país, que era la iniciativa, 30 chicos muy sanos. Ninguno ha estado en ninguna instancia ni siquiera de su curso. En ese concepto yo les decía sobre la importancia de generar espacios para buscar el poder, porque el poder simplemente pone la regla y dice a quiénes beneficia. Ese es el poder básicamente. En esta perspectiva, el llegar al poder está visto esto, sin una agenda de programa, sin una atención directa a la crisis, sin una base social política que sustente, sin acuerdos firmes más allá del peguismo que tienen que ver con la construcción de un aparato que sortee una crisis, etcétera, 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 todo el diagnóstico que usted ha venido haciendo en este diálogo y en otros lugares también. Desde esa perspectiva, va a ser complicada la pregunta en el imaginario, pero al fin de cuentas, por lo menos mi ámbito futbolero siempre dice uno, si yo fuera el técnico hiciera esto. Nunca vamos a ser los técnicos, pero es parte de este imaginario tan maravilloso que nos permite la comunicación. Desde ahí le planteo, si usted tuviese la posibilidad de tener el oído del presidente, la atención del presidente, en la lógica de buscar el bienestar del metro cuadrado de los individuos de este país que sufren abandono en toda la extensión de la palabra y todo lo que estamos viviendo, desde esa perspectiva, ¿cómo dividiría usted lo importante, lo urgente, lo necesario y lo de proyección de un país que sea diferente? Riquezas en todas partes, es lo que decimos siempre. Gran talento de su gente, mucha dedicación, mucho esfuerzo de su gente, gente buena de alma, que ha aprendido a convivir. Yo en Santa Cruz veo la convivencia nacional todos los días. ¿Cómo dividiría esta conversación con el presidente si el presidente tuviese en usted una guía para salir de este momento y proyectar al país rumbo a los próximos 50 años? Lo primero que le señalaría, Gary, es algo que también le había mencionado al expresidente Arce, porque el mayor problema de los bolivianos hoy en día la mayor de las crisis está en la no convivencia, en la no buena convivencia. Yo conozco muy bien ahora Santa Cruz ya. Usted menciona que hay una convivencia, una buena convivencia, pero la convivencia no es solamente que cada persona haga su actividad.
la convivencia siempre tiene una relación directa con el ejercicio del poder y el funcionamiento de las instituciones. Y allí hay en este caso en Santa Cruz, hay unos problemas latentes entre migración, entre poderes establecidos, etcétera, que hay que resolver con democratización en el medio, etcétera, pero que también tiene algunos parecidos con lo que ocurre hoy en día en el país. Nuestra convivencia no es buena desde el punto de vista de la participación y desde el punto de vista de la democracia y de los respetos y las tolerancias. Esta es la crisis mayor. Por debajo de eso, la crisis económica, la crisis política, la crisis de institucionalidad y las otras crisis. Bueno, yo lo que había sugerido la primera persona, al expresidente Arce, fue que él tenía que convocar a un gobierno de unidad nacional, porque cuando el país está fragmentado en sus visiones, en sus sentires y en sus entenderes de lo que es la democracia y cómo se participa y hacia dónde debemos ir, pues necesita el concurso y la participación de todos. Esto no era del agrado del expresidente porque el gobierno de unidad nacional o un gobierno de convergencias nacionales significa que hay que ceder poder, no hay que acumular, no hay que centralizar el poder. Entonces, la primera recomendación que haría en este momento es, y ya lo he dicho por algunos medios, es que el presidente Rodrigo Paz convoque a un gobierno de unidad nacional con la participación no solamente de los políticos, sino con la participación de la sociedad organizada en lo social, en lo económico, etcétera. Número uno. Número dos, que ese gobierno de unidad nacional pueda establecer una agenda de urgencias económicas, ahí sí, rápidas e inmediatas, que le va a permitir a su vez tener el consenso necesario para la implementación de las soluciones. No piense usted, Gary, y lo podemos hablar en otro momento, que la presencia del Fondo Monetario Internacional va a ser la panacea de las soluciones, porque el Fondo Monetario Internacional tiene historia en nuestro país, sobre todo en la época de la UDP hacia adelante, tiene historia y es una historia de injerencias y es una historia de determinismo sobre dónde debemos caminar económicamente, y eso, que ya es una intromisión, genera repercusiones y genera malestares de orden político. Por lo tanto, deberíamos tener un gran consenso nacional y hay que tener una habilidad para esto. Generación de consensos, construcción de consensos, acuerdos mínimos para poder salir ahí de la crisis económica y paralelamente poder también construir algo de necesario, un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto social, diría yo, que tiene que traducirse en reforma de la Constitución para la convivencia de los bolivianos. Y adicionalmente también la reforma institucional del Estado, porque tenemos un Estado decadente y un Estado retraído. Necesitamos generar transparencia, pero no es lo único. Aparte de transparencia, necesitamos también eficiencia del Estado. Eso solamente lo va a poder hacer este gobierno o el que venga, con un gobierno de unidad nacional, pero genuinamente de unidad nacional, no solamente de referencias verbales a la unidad y después que quede en el titular de alguna noticia que se va esfumando lentamente. No, acciones concretas de un gobierno de unidad nacional. En mi entender, solo habrá, y termino con esto, gobernabilidad, consenso, posibilidad de acuerdo en una agenda de urgencias sobre la dramática situación económica, consenso sobre no solo en el diagnóstico, sino también en las medidas de respuesta. Si no tenemos esto, no hay ninguna posibilidad hoy, al menos yo no la percibo, ninguna posibilidad de que el gobierno pueda avanzar con éxito. Terminará su mandato, seguramente, pero como un gobierno más que fue absorbido por la crisis y que perdió una oportunidad histórica como la que tiene frente a él el presidente Paz Pereira. Jorge, le agradezco muchísimo por el tiempo y por el diálogo. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias a usted, Gary, que sea una buena semana. Igualmente. Hasta luego.